Hola, bienvenidos de nuevo. Seguimos viendo el tema de hidromecánica. Como bien sabemos, la mecánica se divide en estática y dinámica, del tal modo que la hidromecánica se divide también en hidrostática, que es donde los máximos avances se dan, e hidrodinámica, que es en donde los mínimos avances se dan, porque las ecuaciones de la hidrodinámica en su forma general para describir un flujo pues son extraordinariamente complicadas. Aquí vamos pues a dar nuestro concepto básico de hidrodinámica. ¿Qué vamos a entender por hidrodinámica? Hidrodinámica va a ser el estudio del movimiento de los líquidos sometidos a fuerzas. De ahí pues el apelativo dinámica. Hidro de los líquidos. Si dijéramos un fluido, pues tendríamos que incluir a los gases, pero no. Vamos a poner la palabra líquido, que tiene un nivel menor de generalidad que la palabra fluido y que engloba exactamente el tipo de materia que va a tratar este estudio, la hidrodinámica. Una vez que estamos ahí, pues debemos de proceder a hipótesis idealizadoras. ¿Por qué hipótesis idealizadoras? ¿Por qué tenemos que pasar a esas hipótesis? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Bueno, porque si no hacemos hipótesis, el tratamiento de un fluido va a ser muy complicado. ¿Por qué? Vamos a empezar por imaginarnos que tenemos un tubo. Vamos a imaginar el movimiento de los fluidos siempre dentro de máquinas que nos permitan conducirlo. En este caso, esas máquinas pues van a ser tuberías. Dentro de la tubería vamos a tener al fluido. Nos lo podemos imaginar así. Así nos imaginamos el movimiento de las partículas del fluido como si fuesen líneas muy bonitas. Esto le vamos a llamar flujo laminar. La partícula del fluido, vamos a decir que una partícula, le voy a poner paréntesis, la partícula del fluido siempre es un volumen pequeño, pero no de orden atómico. Es decir, todavía los pequeños volúmenes de fluido van a contener muchas moléculas, es decir, no van a ser del orden de 10 a la menos 10, o sea, del orden de angstroms. Van a ser volúmenes pequeños, pero no de orden de angstroms, y por lo tanto van a contener todavía muchas moléculas. Estos pequeños volúmenes nos los podemos imaginar como pequeños cuadritos que contienen ahí adentro todas las moléculas y que son los que van a generar la línea de flujo. A esto le vamos a llamar la línea de flujo. Estas van a ser líneas de flujo. El fluido se va a mover de esta manera. Va a ser un fluido laminar y va a ser, por supuesto, hay dos regímenes que podemos imaginar en el flujo laminar. Vamos a hablar de esos dos regímenes. Flujo laminar, aquí le vamos a poner flujo laminar permanente o estacionario y flujo laminar variable. La única diferencia es que en este caso las velocidades de todos los puntos del fluido son las mismas, son constantes, y en este caso en todos los puntos del fluido son constantes, es la misma a lo largo de todo el espacio y a lo largo de todo el tiempo. Y aquí nada más es variable a lo largo del tiempo, en el espacio se mantiene invariable. Entonces, ¿cómo nos representamos matemáticamente las velocidades del fluido? Ya dijimos que las partículas de fluido pues van a ser todavía objetos que contienen muchas moléculas. Entonces nos imaginamos las líneas del flujo. Aquí van.
por lo tanto, como podemos ver en diferentes puntos, pues puede haber diferentes velocidades. Por lo tanto, lo que tenemos es un campo de velocidades. Esto le llamamos campo de velocidades o distribución de velocidades. En el caso del flujo permanente no necesitamos que dependa de la posición y del tiempo, porque en todos los puntos y a todos los tiempos es el mismo. Cuando depende del tiempo, decimos que el flujo ya no es un flujo uniforme, sino que está acelerado. Entonces, lo único que vamos a tratar es el caso del flujo uniforme. Así, y se van a mover sus líneas de esta manera. Ese es el flujo laminar. Hay otro flujo, bueno, hay una gran variedad de otros flujos, pero el otro que nos interesa es el denominado flujo turbulento. Vamos a pintar la tubería un poco más grande, flujo turbulento. Vamos a imaginarnos que aquí está. ¿Cómo es un flujo turbulento? Bueno, número 1, las partículas siguen trayectorias que son mucho más complicadas que una simple línea recta. Por ejemplo, aquí nos imaginamos la trayectoria esta de una partícula, se ve muy complicada. Ahora, imaginemos otra partícula que también parte de aquí. Obviamente esto sí va a tener cruces unos con otros y va a tener a veces pequeños remolinos, etcétera. Entonces el flujo es mucho más complicado. A este flujo se le llama flujo turbulento y pues el tratamiento que se debe dar de ellos es diferente de los que se da a los flujos laminares. Los flujos laminares también vamos a suponer que son, podríamos suponer que son en general. No, vamos a mantenerlos como que podrían ser compresibles estos flujos. Y vamos a tratar de encontrar las características definitorias. La primera característica que nos puede ayudar a describir los flujos laminares es lo que se llama la ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad. ¿Cómo vamos a deducir esa ecuación de continuidad? Nuevamente vamos a pintar nuestra maquinita. Ya dijimos que una máquina es un artilugio que sirve para conducir fuerzas. En este caso, una tubería es un medio para conducir el fluido y por eso lo vamos a considerar pues una máquina. Nosotros nos vamos a imaginar aquí una cara, vamos a suponer que este es un cilindro y vamos a imaginarnos aquí una cara del fluido, aquí le vamos a llamar la cara A. Y a esta le vamos a llamar la cara A'. Aquí vamos a dibujar otra cara del fluido B. Y a esta le vamos a llamar la cara B'. ¿Qué diferencia va a haber en estas cosas? Ninguna. Vamos a suponer que el fluido aquí es exactamente el mismo que el fluido aquí. ¿Por qué suponemos eso? Porque esto es un fluido laminar con velocidad constante. Entonces, el volumen de fluido que está aquí es el mismo volumen de fluido que está aquí, es decir, la masa contenida aquí, así le voy a decir, la masa del fluido contenida aquí es igual a la masa del fluido contenido entre estas dos superficies que son circulares, porque pues en este caso es un cilindro. Entonces, la masa de fluido que está aquí es la misma masa de fluido que está aquí. ¿Cómo calculamos esta masa de fluido? Bueno, lo que nos va a interesar es sobre todo el volumen de esta masa. Vamos a escribirlo de esta manera. La masa aquí va a ser igual a la densidad del fluido. La densidad del fluido aquí vamos a suponer que es la misma densidad acá, pero eso por lo pronto no nos interesa mucho. La masa es la masa por el volumen. ¿Cuánto vale el volumen? El volumen vale, pues, esta tapa, o sea, base por altura, es un cilindro. Vamos a suponer que es la área por la altura. ¿Qué es esto? Sin embargo, esta altura es una distancia que recorre en un cierto tiempo porque se va moviendo. Entonces le ponemos velocidad por tiempo, el diferencial de tiempo que tarda en ir de aquí a aquí. Vamos a escribir esta, exactamente va a ser la misma fórmula, va a ser la misma densidad,
va a ser la área. El área vamos a suponer que es diferente porque le pusimos prima a un área diferente. También podemos suponer que la densidad es diferente, ya que se hizo más grande el área, se desparrama más el fluido. La velocidad puede haber variado un poco, pero el tiempo es exactamente el mismo. El tiempo este. Entonces nosotros supusimos que hay lo que se denomina conservación de la masa. Por lo tanto, obtenemos esta ecuación muy sencilla. Y esa es la que se denomina ecuación de continuidad. Vamos a escribirla acá arriba para que se vea mejor. La ecuación de continuidad en general va a ser de este estilo. La densidad por el área por la velocidad con la que recorre ahí. Densidad, área, velocidad. Si el flujo es incompresible, entonces nos queda esta ecuación. A es igual a A' por B'. Y esta sería la ecuación de continuidad. Esta de aquí. Hay que recordarla. Es una de las ecuaciones básicas, elementales de la hidrodinámica más sencilla que hay, que es la que hablamos de un flujo laminar, de un flujo muy, muy bonito. Obviamente esta ecuación vale para flujos de variados tipos, miren. El flujo que les puse era muy sencillo, pero puede haber flujos así, con líneas de corriente así. Este también es un flujo posible que satisface todas nuestras hipótesis. Las líneas del flujo siempre se van a mantener equidistantes unas de otras. Cuando se mantienen equidistantes y están distribuidas de una manera similar a esta, se conocen como foliaciones o congruencias. Foliaciones o congruencias. Yo preferiré utilizar el nombre de congruencias de líneas de flujo. Hay muchos tipos de flujos. Este es un ejemplo de otro. No nada más crean que es ese sencillito sobre un tubo fácil. Este puede ser uno que va saliendo de una tubería y se empieza a derramar en el mar. Así para fingir poesía. Bien, entonces ya vimos la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad vale incluso para este tipo de flujo. Y vamos ahora a deducir la siguiente ecuación. Si ya tenemos la conservación de la masa, aquí lo voy a poner, la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad es la ley de conservación de la masa. Conservación de la masa. El principio que sigue, el principio de conservación de la energía, produce lo que se denomina, produce la ecuación de Bernoulli. Vamos pues entonces a hablar de esa ecuación, la ecuación de Bernoulli. Es la siguiente ecuación simple y sencillita de la hidrodinámica. Entonces vamos a ponerle aquí ese título simplemente. Ecuación de Bernoulli. Ecuación de Bernoulli. Vamos a mantener las mismas hipótesis de flujo laminar, pero ahora vamos a suponer que nuestra tubería es de este estilo. Y vamos a hacer uso del mismo dispositivo que hicimos uso anteriormente. Definimos A, B, A', B'. Definimos pequeños pedacitos donde va el flujo. Aquí va el flujo. Aquí va, hace esto. Y por supuesto aquí ponemos diferentes, vean esto, diferentes alturas. Esta le llamamos la altura, vamos a poner un nivel del suelo aquí. Y esta le vamos a llamar la altura H1 y esta le vamos a llamar la altura
H1 y esta va a ser la altura H2. Entonces ahora en este caso cuando fluye, pues tiene que subir y por lo tanto realiza o se necesita un trabajo para subirlo. Pero pues también hay lo que se denomina trabajo de formación del volumen. Este pequeño volumen debe o exige la necesidad de que se forme y por lo tanto hay un trabajo de formación de volumen que resulta de la presión, Y eso pues va a ser lo que vamos a escribir ahora. Para formar necesitamos un trabajo que viene dado por P, este pequeño volumen de aquí. Ya sabemos que este volumen no es otra cosa que la tapa área por la velocidad por un pequeño intervalo de tiempo. Entonces esto es lo que se llama trabajo de formación de volumen. Formación de volumen. Obviamente también tiene lo que se llama energía cinética, que viene dada por un medio de la masa, pero en este caso va a ser ρ por el volumen, que va a ser área, velocidad, tiempo, velocidad al cuadrado. Así nos quedaría aquí le vamos a poner L, le podemos poner L en lugar de BT, L. Esta sería la energía cinética. Y finalmente, pues la energía potencial, la energía que necesita para subir esto. Esta es energía cinética. Energía cinética. Y obviamente la energía potencial, pues la energía potencial va a venir dada o se va a requerir pues para subir esto. Va a venir dada la energía potencial por ρ, pues nuevamente es masa, ρ, G, B, H2 menos H1, que es la altura que hay que vencer. Entonces ya tenemos todas las energías. Sumamos todas estas. Obviamente hay una diferencia de presiones que aquí también debí poner y hay una diferencia de velocidades. Pero bueno, aquí simplemente si está aquí es su energía cinética H2. Una vez que tenemos todas esas energías, pues simplemente hay que sumarlas y establecer la conservación de ellas. Entonces vamos a ponerlas. Va a ser un medio de ρ, masa por masa es eso, velocidad al cuadrado entre 2 más PV más MGH. Y aquí es ρB. Obviamente podemos inmediatamente factorizar todo el B, porque esto va a ser igual a un medio. El fluido sigue siendo incompresible. Va a aparecer su volumen, su velocidad al cuadrado, una nueva velocidad, más otra presión, B, el volumen sigue siendo igual, la densidad va a ser igual, ρGH. Esta 1, esta 2. Entonces podemos eliminar el volumen. Eliminamos volumen. Eliminamos B. Y ya nos va a quedar la ecuación de Bernoulli, que va a ser así, miren. Va a ser un medio de ρ por B cuadrada más presión más ρGH igual a una constante. Como G es una constante, podemos escribirla también de esta manera. Un medio de ρB cuadrada sobre G más PG más ρH igual a una constante. Y esta va a ser una forma de la ecuación de Bernoulli. Vamos a escribirla acá arriba para que se vea mejor. Vamos a escribirla ya sin el volumen y toda completita. Entonces, a un cierto nivel vamos a tener esto, ρB cuadrada sobre G. Vamos a quitarle aquí la G. ρB cuadrada más presión más ρH igual a un medio de ρ, la misma ρ, B0 cuadrada más P0 más ρH0. Podemos dividir por ρ si es que ρ es una constante, pero bueno, no importa en este momento. Esta sería pues
la ecuación de Bernoulli. Nos vemos en la siguiente. Gracias.